Días a todos. Bienvenidos al momento más glorioso de este día. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 26. Dice así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios, con muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos del menesteroso, de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, eso es el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he esperado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al dolor, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Los muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra la haces muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Amado Padre Celestial, Señor, Todopoderoso y Eterno, le damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por que nos has reunido, Señor. Solo tu mano poderosa, Señor. Solo tu mano poderosa, Señor. Reúnes a aquel remanente, Señor. Aquellos, Señor, que te aman con todo el corazón. Aquellos que anhelan, Señor, cada día venir a tus atrios, como dice tu palabra. Te damos gracias por tu palabra santa, Señor, porque hoy entendemos, Señor, que esta palabra no era para el tiempo pasado, no era para un tiempo diferente, sino para este tiempo. Amén. Lo estamos viendo con nuestros ojos, lo estamos oyendo con nuestros oídos, Señor. Nuestro corazón se quebranta, Señor, porque queremos, Señor, el cumplimiento de esas promesas en un momento gloriosas y en un momento terribles. Y hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a perseverar y a permanecer fieles a tu palabra, fieles a ti, Señor, contra todo lo que venga. Solo te podemos pedir el favor, Señor. Guárdanos de todo engaño,
Y guárdanos, Señor, para que nuestra fe no falte, sino que podamos resistir hasta el último día, a este maravilloso día en que tú vendrás por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bondad infinita, por tu misericordia, Señor, por tu amor tan grande. Te damos gracias, Señor, y te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre en esta mañana gloriosa. He orado en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. No. Estamos estudiando consecutivamente el libro de Isaías, el primero, segundo día de cada mes, ¿sí? Y el tercero estudiamos el libro de Corintios. Hoy es el cuarto domingo, que es el último domingo, estudiamos el libro. Si tiene 5, pues son 5, serían 4 días estudiando el libro de Isaías. Entonces ya hoy esperamos terminar Isaías capítulo 26. Vamos a empezar desde el versículo 19. Hace 15 días lo dejamos en el versículo 18 y hoy comenzamos Isaías 26 desde el versículo 19 al 21. Vamos a leer, por favor, y hacer énfasis en el versículo 19. Pero los que mueren en el Señor vivirán. Yo creo que este es el sentido de toda la predicación. Debemos entender que este es uno de los tantos cánticos que vamos a cantar en el reino del cielo. ¿Por qué? Porque el Señor ya en esta promesa ha juntado a todo su pueblo. Y todos los que han rendido su corazón al Señor, todos los que se han humillado ante Él, todos los que han permanecido en su palabra y todos los que esperan su juicio. Porque hay una cosa muy importante que la iglesia, yo voy a tomarlo desde un punto, quiero verlo desde el punto bueno, no desde el punto malo. La iglesia ha fundamentado su fe en doctrinas de hombre. Los reformados, los pentecostales, los bautistas, han hecho una doctrina sobre la salvación de Dios. Y sobre esa salvación han hablado de un punto que es la predestinación, pero sin entendimiento. Nosotros, yo incluso anuncié, desde hace como 20 días, anuncié que íbamos a hablar sobre este tema porque esto es lo que está hablando. Para poder entender todo esto, vamos primero a leer el versículo 19, bien, dice, pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez, los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida desciende como el rocío sobre tu pueblo, en el lugar de los muertos. ¿Qué pasa? Primera de Corintios capítulo 15 y también en Juan capítulo 12, voy a tomar esas dos referencias, el Señor dice una cosa, que la semilla si no muere antes y cae a tierra, no puede germinar. Es decir, que lo primero que tiene que hacer la semilla es, para poder dar el fruto que se le espera, es morir. Y esto es en el sentido literal, físico y espiritual en nuestra alma. Si no es ni lo uno ni lo otro, no hay resurrección. No habrá resurrección para vida eterna. Habrá resurrección para muerte eterna. Miremos un momento, por favor, conmigo, Apocalipsis capítulo 14. Versículo
Versículo 13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que ahora en adelante mueren en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Mire, aquí hay un proceso importante que nosotros debemos entender en cuanto a la predestinación. Nadie, solamente si nosotros vemos, el Señor ha predestinado a hombres, pero eso es para un uso exclusivo para su obra. Pero si nosotros vemos, para poder entender este punto, debemos comprender toda la escritura. Para poder ver el panorama completo, debemos comprender toda la escritura. No nos podemos quedar en un capítulo o en un versículo de la escritura, porque podríamos estar haciendo una doctrina sobre eso y desviándonos del consejo de nuestro Dios y Salvador. ¿Qué con la predestinación? Adán fue predestinado a estar en el huerto del Edén. ¿Pero fue salvo? No, porque se apartó de Dios. Cuando nosotros, por eso lo más importante es entender la escritura desde el punto completo, no desde un solo punto. ¿Por qué? Yo podría hablar de la predestinación y de lo que hablan los reformados, puntualmente la iglesia reformada, y no solo ellos, varias doctrinas y varias congregaciones, pero como nosotros no tenemos una denominación, porque nuestra cobertura es de Dios. Amén. Nuestra cobertura no puede ser de hombres, porque los hombres nos van a siempre a supeditar a que debemos confesar lo que ellos confiesan, pero pregunta, ¿será que su confesión es conforme a la escritura? Miremos un momento, por favor, Romanos capítulo 9. Voy a leerlo desde el versículo 1. Dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Por favor, tengan muy claro ese versículo. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Amén. ¿Qué pasa con este? El fundamento de la predestinación está sobre este capítulo de las Escrituras. ¿Cuánto yo daría? Porque los pastores, yo veo muchos pastores que tienen mucho celo de Dios y los amo realmente, los amo porque me lleva su conocimiento, el conocimiento que ellos tienen, me ha dado a mí una esperanza, una luz, pero yo nunca podría poner por encima la predicación de un pastor que la palabra. Miren que ellos dicen que son predestinados, pero que no son salvos. Entonces, la predestinación es para un uso específico.
Y aquí tendríamos que la pregunta o el acertijo que la incógnita sería, ¿y entonces para qué Dios eligió al pueblo de Israel? Claro, fue para salvación, al igual que Adán, Eso iba a decirte. al igual que Noé, al igual que Abraham, al igual que Isaac. Pero debemos entender que toda la escritura gira en torno a la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios está en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Adán, miremos un momento, por favor. Lucas capítulo 3. Versículo 38. Caín era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. Pero miremos ahora el versículo 23. Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era el hijo de Elí. Y si pudiéramos leer toda la genealogía, ¿cuál es el propósito por el cual Dios escogió a Adán? Para que su hijo viniera aquí a la tierra. Por eso Jesucristo es conocido como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Dios escoge a un hombre del polvo de la tierra, de los muchos hombres, toma un hombre, lo coloca en el huerto de Edén. Primero le da soplo de vida y el hombre es un ser viviente. Adán significa humanidad. Entonces ese es el contexto que en sí toda la humanidad es tomada para ser salva. Pero ¿por qué Adán no fue salvo? Mira un momento, Oseas capítulo 6, eso le digo, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién es la cabeza? El Señor Jesús. Claro, y Él es la palabra. Entonces, como Él nos muestra por medio de la palabra su voluntad, nosotros no nos arrodillamos ante el consejo de los hombres, que ¿cuánto daría que fueran como Apolos, no? Apolos era un hombre poderoso en palabra. Pero Aquila y Priscila escucharon su predicación y que tenía muchas falencias en ella, porque solamente conocía una porción, una parte. ¿Y qué hicieron? Apolo, venga. Y Apolo, que era un hombre poderoso, griego, o sea, un hombre, se humilló, no ante Aquila y Priscila, sino ante Dios y su palabra, y escuchó el consejo. Claro, Aquila y Priscila habían sido enseñados por el apóstol Pablo. Eso está en el libro de los Hechos. También lo mismo pasó con Pedro. Pedro tenía un conocimiento y él había sido discípulo, pero se estaba desviando por los judaizantes. ¿Y qué pasó? Pablo, el apóstol, lo recomendó. ¿Qué hizo Pedro? Se humilló y reconoció su mal y volvió al Señor. ¿Cuánto nosotros? Y por eso debemos orar por estos pastores que están en eminencia, porque ellos tienen una responsabilidad muy grande. Pero no podemos nunca, jamás formular nuestra fe fundamentada en doctrinas de hombre, porque entonces no tendríamos la cobertura de Dios, sino la cobertura de un hombre. Miremos entonces, dije Oseas 6. Es que todavía está pegada. Todo como los carros. Es nuevita, entonces todo como los carros, despegar el motor. Dice, versículos 6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios,
más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Ni Adán, ni Israel, sino permanecen en la promesa. Mateo capítulo 22. Primero Mateo 25. Sí. Pero el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Es Mateo. Está en Mateo 25, yo lo sé. Sí, por eso es en Mateo 25. Aquí va a aparecer ya. Mateo 24:13, perdón. Mateo 24:13 dice así. Reina Valera, por favor. Léelo, ahorita. Sí, bueno. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, que hay una condicional. Claro, está con él hasta el último día de nuestras vidas. Volvamos a Romanos capítulo 9, por favor. Versículo 6. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendiente de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procedieron tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Entonces, ¿en qué tenemos que nosotros permanecer? En la promesa. Pregunta, ¿qué y quién es la promesa? Señor Jesús. ¿Quién es? ¿Qué promesa fueron dadas? Es que el que no permanezca en Jesús, Jesús es la promesa. Eso es lo que dice Gálatas. Él es la promesa. Y si nosotros no permanecemos en la promesa, en Jesús, nunca seremos salvos. Y entonces nosotros diríamos, claro, pero es que Él es el buen pastor y no nos va a dejar salir de su mano. Sí, pero también hay cabras rebeldes que por su corazón se apartan de Jesús y no permanecen en el Señor. Siga conmigo la lectura. 9. Pues Dios había prometido: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ellos recibieron un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. ¿Según qué? Sus propósitos. Es que ahí es donde está la variante. Estamos en el versículo
11. Es que la Reina Valera lo dice bien bonito. Léelo, por favor. Porque dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Claro. Entonces, ¿quién está por encima? Señor Jesús. El que llama. Claro. El que llama, no a quien llama. Porque Adán lo llamó. Adán lo llamó. Pero ¿Adán permaneció en el pacto? No, Señor, no permaneció. Y miremos otra vez, y dice aquí, Él llama, versículo 12, a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que haya hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. ¿Para qué los llama? ¿Por qué eligió Dios a Jacob y no a Esaú? Ahí dice, ¿Por qué? porque el hijo mayor servirá al menor. Es decir, fue voluntad de Dios que fuera así. En sí no importa la persona, importa la voluntad. Entonces, versículo 13. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Entonces, diciendo esto, ¿que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera, mostrar compasión con quien yo quiera tener misericordia. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Es decir, que es Dios el que llama, es Dios el que tiene un propósito para cada persona, pero es la voluntad de Dios lo que está por encima. Perdón, respire mal. Ahora bien, nosotros entenderíamos y nos cuestionaríamos. Si Dios me llama y Dios me aparta para sí, ¿por qué Dios no hace que yo permanezca con Él para siempre? Lo que pasa es que debemos entender que una cosa es la soberanía de Dios y Dios es soberano para salvarnos. Pero en su soberanía no nos puede obligar a permanecer en Él. Porque si nosotros no quisiéramos estar con Él, nosotros pensaríamos, pero si usted es soberano, ¿obligaría a alguien? No, porque en su soberanía Él le da a las personas una voluntad. No diga libre albedrío porque esa palabra no es bíblica. Diga voluntad. Dios nos dio voluntad. ¿Para hacer qué? No, para hacer la voluntad de Dios. Claro, si tú haces lo que tú quieres, tú no estás en la voluntad de Dios. Dios nos dio voluntad para hacer su voluntad. Porque Adán se le dio una voluntad. Y a Adán se le dio un mandamiento. De todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hizo Adán? Pero ¿por qué entonces Dios no le cogió la mano y le dijo que no lo hiciera? Porque en la soberanía de Dios es que Él es Dios soberano sobre toda la creación. Incluso es Dios soberano sobre Satanás. Pero Satanás hace la voluntad de Dios. Sí la hace, pues claro, porque es un instrumento de Dios. Claro, si hace su voluntad. Para hacer la voluntad de Dios. Él hace la voluntad de Dios. Sino que pero Él no se rinde su vida, su corazón a Dios.
Cumple el propósito pero de lo es, que está- pero es Dios. Claro que es Dios. Para entender esto, miremos un momento, por favor. Pero- Mateo capítulo 9. Una Mateo preguntita. capítulo 9. Ahí Esperemos es un lo que momento. tú estás diciendo. Sí, Leamos sí, sí. Mateo 9 y te doy lugar a la pregunta para poder desarrollar la idea puntual. Mateo 9, Mateo capítulo 4, versículo 9. Satanás dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Vete de acá, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Es Dios Dios de Satanás? Sí es Dios de Satanás, porque ¿quién creó a Satanás? He creado al malo para el día malo. Pero Satanás, en su ser, no reconoce esta voluntad. Entonces, No sabe que es instrumento de Dios. exacto. Lo mismo, Adán recibió el mandamiento, pero reconoció a Dios en su corazón para obedecerle y permanecer en el pacto. Satanás tampoco permaneció en el lugar de autoridad que se lo dio. Eso lo dice en Judas. No permaneció, sino que él quiso hacer su voluntad. ¿Dónde está el engaño? ¿En dónde está el pensamiento? ¿Y en dónde está la doctrina errática de la predestinación? En creer que Dios nos va a salvar así yo no haga su voluntad. Eso es mentira. Entonces, pero ellos se excusan lo siguiente. ¿Qué es lo que se excusa? Ah, bueno, pero ellos dicen, no, pero es que quien no hace la voluntad no es salvo. Ah, es que es un juego de palabras que confunde y pone por debajo la escritura y por encima el pensamiento de los hombres. ¿En dónde está la equivocación? En creer que como yo soy predestinado para la salvación, ¿cierto? Entonces, yo voy a ser salvo. Pero volvamos un momento más. Me ibas a preguntar. Sí, es que era más con relación a lo que estábamos hablando de tu habla. Bueno, nosotros, el Señor nos da voluntad para hacer su voluntad. El libre albedrío como tal no está escrito en la palabra. Pero entonces, como estábamos haciendo referencia a Dani, eso, en esa voluntad estaría la libertad. Claro. Y esa es la que nos lleva a dañar y a pecar, porque en la libertad nosotros pensamos que podemos hacer las cosas o podemos escoger, y ahí es donde no cumplimos la voluntad del Padre. Claro, porque es que yo he de escoger. Ya vamos a desarrollar esa idea Ya. puntual. Miremos, sigamos en Romanos 9, por favor. Versículo 17. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que como Él decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se niegue a escuchar. Ah, claro, entonces ahí diríamos, ¿sí ve? ¿Sí ve? Ese versículo nos muestra que Dios endurece el corazón o Dios da también la oportunidad para que escuchen. Entonces, ¿de quién es la soberanía? De Dios. Ahí en ese versículo es de Dios, pero no podemos hacer doctrina de un versículo porque un versículo está hablando en cuanto al propósito, así como utilizó a Adán, así como utilizó a Israel, así también está utilizando al faraón, pero en contraposición, lo mismo que a Satanás, lo está utilizando para hacer su voluntad, pero endurece su corazón. Y entonces sigue el siguiente versículo, dice 19. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Claro, vuelve al punto de la predestinación. Bueno, hay unos que son predestinados para salvación y otros predestinados para perdición. E incluso lo dice el Señor Jesús
en Juan capítulo 17, No, ahí. refiriéndose, un segundo, en Juan capítulo 17, el Señor Jesús lo dice refiriéndose a Caín, perdón, a Judas, que él es el hijo de perdición. Es decir, que desde que nació, pero él le dice, pero ¿por qué entonces el Señor dice, más le vale no haber nacido? Miremos entonces cuál es el punto. Versículo 20. No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Ah, bueno, entonces aquí hay una pregunta. ¿Yo soy nacido para salvación o para perdición? Entonces, tenemos, por eso quiero que entendamos una cosa esencial. En el Señor está la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿a quién relaciona esa voluntad? Solamente a Dios. Solamente a Dios. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios para con los hombres, relaciona a la voluntad de Dios y los hombres. Miremos un momento, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2. Las escrituras siempre van a resolver todas las incógnitas que usted tenga. No le pregunte a nadie, ni siquiera a mí. Vaya a la escritura, lea la palabra y léala con fervor, entendiendo que él mismo nos enseñará. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo... Me perdí, ya. Lo tengo acá. 1. En primer lugar, te recuerdo que ores por todos los seres humanos. Reina Valera. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Sigue. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 4, duro. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Momento, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién quiere esto? Dios. 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 Nuestro Salvador. Entonces nosotros tenemos que entender que Él, siendo Dios, quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Pero la pregunta es, ¿los hombres queremos ser salvos? Juan capítulo 3, versículo, si hacemos su voluntad. Juan capítulo 3, versículo 16. Reina Valera, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sigue? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Cristo. Amén. Entonces sí ve que ahí está la responsabilidad ¿de quién? Del hombre. Del hombre. Es que
Cuando nosotros queremos unir la voluntad de Dios a la voluntad del hombre, perdemos. O cuando queremos unir la voluntad del hombre a la voluntad de Dios, perdemos. Porque no lo dice así la palabra. Claro. Por tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en Él, hay una condicional, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, la condicional es creer en Él. Y esta es la voluntad. Juan capítulo 6, versículo 40, por favor. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, miren, no por debajo de la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios es que yo vaya a París? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo me trastee? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo me compre una casa? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo me case? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo me separe? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo tenga un hijo? ¿Será que la voluntad de... Y así todas las cosas del hombre. No. Debemos entender que la voluntad de Dios es una sola. Ahora, en cuanto a la gracia, Dios obra en la voluntad del hombre. Y si usted ora, la idea y la intención es que es como un radio en sí. ¿Usted ha visto? Cuando éramos niños jugábamos con esos boquitoques. ¿Sí? ¿Por qué canal? ¿Por qué canal? El 2. Entonces no lo ponía en el 2. En el 2. Pero si yo lo pongo en el 5, no lo escucho. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que... ¿Por qué oramos? ¿Por qué hemos de orar? Porque nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. Porque recuerde que es que piensa en toda la Biblia, no piensa en un versículo. Porque si dice la palabra que mis pensamientos sean tus pensamientos, ¿qué quiere decir? Que yo debo sintonizar mis pensamientos conforme a la voluntad de Dios. Allí fue donde Adán prevalicó junto con Israel. Porque sus pensamientos y sus acciones fueron diferentes a Dios. Y por eso Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué quiere decir? Si usted se sale de este camino, se aparta de la voluntad de Dios. Porque usted está haciendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad. Y vamos a leer, ¿qué? 6:40. 6:40. María Mercedes, por favor. Dice la palabra del Señor así, porque esto es lo que mi Padre quiere, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Amén. Eso es esa voluntad, esa es la voluntad de Dios del Padre en cuanto al Hijo. Pero esa es la voluntad del Padre en cuanto a su creación. Pero la pregunta es, ¿su creación, los ángeles y los hombres, obedecen esta voluntad? No todos. Entonces, ¿quién sí? Sigamos leyendo Romanos capítulo 9. Ahora el versículo 20, otra vez. No digan eso. ¿Quién eres tú simple ser humano? Es que ¿qué somos nosotros frente al Señor? Dice ahí, para discutir con Dios, ¿acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. ¿Qué quiere decir ese versículo? Derriba todo, es el mismo caballo de batalla que utiliza los de teología de predestinación. Ese mismo caballo de batalla, si leyeran este versículo con entendimiento, no predicarían eso. Porque el mismo que está enojado también es benevolente para los que se arrepienten de seguir sus caminos y vuelven al camino del Señor. ¿Qué es el arrepentimiento?
¿Qué es el arrepentimiento? Para mí el arrepentimiento. No, es para ti no. ¿Qué Bueno, dice la Biblia que es el Biblia. arrepentimiento? Postrarme ante Dios y pedirle perdón, La palabra dice, porque lo estoy ofendiendo. arrepiéntanse Y bueno, y vuelvan a Dios. O sea, vuelvan a la qué. Volvámoslo a qué. Al camino del Señor. ¿A qué? ¿Quién es el único que hace la voluntad? El Señor Jesús. Entonces, ¿a quién tenemos que volver? Al Señor Jesús. ¿Quién es el camino? El Señor Si Jesús. nos apartamos del camino del Señor Jesús, Nos caemos y nos perdemos. estamos en el camino equivocado. estamos en el camino del hombre, pero no en el camino del Señor. ¿Sí ve que en su soberanía Él estableció su voluntad? Amén. Si usted coge, Glorita, un viaje, un bus Bogotá-Duitama, tú te puedes bajar antes, ¿cierto? Si el bus para, claro. Pero si no me para. Pero tú puedes decir, déjeme aquí. Sí, claro. Sí, yo le puedo decir algo. Déjeme. ¿Cumplirías el propósito de la ruta? No lo estoy cumpliendo porque yo voy para Duitama. Pero depende de quién. En ese momento de mí, Claro, la voluntad de Dios es Bogotá-Duitama. Duitama. Y hasta ahí. ¿Sí? La voluntad de Dios es que el Padre honra al Hijo. La pregunta es, ¿nosotros hacemos eso? ¿Hacemos la voluntad del Padre por encima de nuestra propia voluntad? Allí es donde realmente reconocemos la soberanía de Dios. Usted puede decir, es que ahí es donde realmente se muestra el poder y la voluntad de Dios, donde se muestra la soberanía, porque es que nuestro Dios no podría amainar nuestro corazón. Porque tenemos que leer con entendimiento, escudriñar con comprensión. Y no solamente desde un capítulo, sino de todo. Dice aquí, 23. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que le preparó de antemano para gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que todos en sí nacimos fuera de la voluntad de Dios. Pero Él, en su misericordia, nos ha permitido volver. Entonces diríamos ahí, pero si ve que sin su misericordia usted no podría hacer la voluntad de Dios. Claro, entiendo que es por la misericordia del Señor, porque Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero ¿podría yo despreciar esa misericordia? Sí. ¡Claro! Porque voy y hago. Es porque podría... Dios amó tanto al mundo, entendemos que el amor de Dios a la misericordia es el amor inmerecido. Entonces, el Padre amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que a todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La misericordia de Dios. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué hicieron con la misericordia de Dios? Fuchi, la rechazaron y prefieren su pecado. Esa es la obra del Señor. Ni le ponga, ni le quite, ni le añada, ni le extraiga, nada. Ajuste su corazón a la voluntad de Dios. Amén. Versículo 24. Y nosotros estamos entre los que eligió, y sea el grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: al que no era mi pueblo, ahora lo llamé mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso está hablando. Entonces diríamos, claro, ahora es que tenemos que comprender desde el punto y leer con los ojos de Dios, no con nuestros ojos. Dice, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Y amaré a los que antes no amaban. ¿Por qué ahora nos ama a nosotros? Porque estamos haciendo su voluntad. No.
su misericordia. No, por eso te digo, mira desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista del hombre. Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, primero debemos entender el pensamiento de Dios, no nuestro pensamiento que está revelado en las Escrituras. ¿Quién tendrá la mente de Cristo? Nadie. Sí, los que tienen su palabra, los que tienen a Cristo, los que tienen a Cristo. Y por eso debemos comprender desde el punto de vista de Dios. Ahí dice, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamé mi pueblo y amaré a los que antes no amaba. No. ¿Por qué ahora ama a los gentiles? Porque sin ser su pueblo escogido, nosotros creemos en su Hijo. ¿Todos? No todos, Pero entonces, ¿quién es su pueblo? los que creen. Ah, los que creen, que son ¿qué? Ya sea gentiles o judíos. Porque acuérdese que ahora ya no está hablando de un pueblo étnico. Cuando hablo de étnico, no, yo soy del Tolima. Hacen la voluntad del Padre. Cuando yo hablo de el Israel étnico, no puedo hablar de los gentiles. Pero cuando hablo del pueblo del Señor, es todo aquel que hace ¿qué? Su voluntad. Su voluntad. Ahora ya está hablando de esto, de su voluntad. Y por eso también nos ama. Pero si no hiciéramos su voluntad, ¿y por qué amó a los gentiles? ¿Por qué? Porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, como no lo recibieron, él dijo, me iré a los que antes no era de mi pueblo, me iré a los que antes no amaba para abrirles la puerta. Ah, pero si ve que ahí está entonces la soberanía de Dios, que realmente, claro, porque si él no nos permitiera entrar, no seríamos salvos. ¿Pero qué está haciendo? No lo está permitiendo. ¿Pero todos los gentiles acaso son salvos? Tampoco. Así como Israel no va a ser todos salvos, tampoco los gentiles, porque solamente los que hacen su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Todo aquel que ve al Hijo y cree en él tendrá vida eterna y no se perderá, y él nos salvará en el día postrero. Amén. Sigue la lectura, dice 27. Con respecto a Israel, dice el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena y la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Ah, entonces, esos son los que están predestinados. No, están predestinados, toda la humanidad está predestinada para la salvación, pero ahora ya no hablemos de Israel y no hablemos de gentiles, hablemos de la humanidad, que significa Adán. Dios puso a Adán en el huerto del Edén, ¿sí? Pero ¿Adán permaneció? No permaneció. ¿Qué quiere decir eso? Que la humanidad se apartó de Dios. Y dice aquí, versículo 28, pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Pregunta, ¿por qué les perdonó la vida? Claro, porque se volvieron a la voluntad de Dios. ¿Y quién puso eso en su corazón? Claro, el Señor. Pero ahí es donde yo quiero que entendamos una cosa, que en cuanto a la salvación es una relación. Miren, Cristo es el esposo y la mujer, la iglesia, es la esposa. ¿La esposa puede rechazar al novio? Sí. Claro. Cuando miremos un principio, cuando Abraham quiere un hijo, una esposa para su hijo Isaac, ¿sí? Él envía a su siervo para buscarle una esposa. Y el siervo va en nombre de Abraham. Y él encuentra una mujer que reúne todas las virtudes
como es familiar de Abraham, que es la hija de Labán, ¿sí? De Labán no, sino Labán es el hermano, pero no habla del padre, el nombre, no tengo el nombre del padre. Sé que el hermano de la hija, que es Rebeca, es Labán, ¿sí? Labán después va a ser suegro de Israel, o sea, de Jacob. Y ahí es donde Jacob trabaja 7 años por casarse con Raquel, pero se le da primero a Lea. Es que por eso es que tenemos que entender el concepto total. Cuando va el siervo de Abraham a preguntarle a Rebeca, la familia de Rebeca le dice, preguntémosle a la muchacha a ver si ella acepta. ¿Y qué dijo ella? Sí, acepto. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, le dijo, bendita tú que has hallado gracia a los ojos del Señor, porque el Señor vendrá y reposará su espíritu sobre ti, y tú concebirás a su hijo, y será llamado Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué dice María? Hágase con tu sierva como tú quieras. ¿Sí ve? O si no, sería una violación. Cuando usted está hablando, señor predicador, de la predestinación, está hablando de una violación a la intimidad y a la razón y al corazón del hombre. No tiene sentido esa predicación. Lo que sí tiene sentido es entender que es Dios el que salva y que, claro, Dios, ¿qué hizo el Señor para ganarse a la tsunamita? La conquistó. ¿Y cómo? Entregó su vida por ella. Y la sustentó. Y la amó. ¿Pero quién amó primero? El Señor. Y con su amor nos conquista. Amén. Con su misericordia nos salva. Amén. Y con su fidelidad hacia su voluntad nos lleva y nos cautiva a permanecer en sus caminos. Amén. Es incluso más soberano eso. Es más poderoso. Porque nos está llevando que con su amor, con su sabiduría, a conquistarnos como iglesia para permanecer en su camino. Amén. No nos obliga, porque si no sería un rapto. ¿No pasó con Dina, la hija de Jacob? El cual Rubén e Isaacar mataron a toda la familia. Porque hubo una toma, una violación. Fue violentada la mujer. Ahora, yo no estoy hablando de feminismo, estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de las Escrituras, y que debemos entender, no desde un punto, desde la óptica humana, sino desde la óptica de Dios. Versículo Romanos 9, versículo 20, 30. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. ¿De la fe en qué? ¿Qué es la fe? Creer, dice creer que hay un Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se ve y la convicción la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, nuestra fe es creer. ¿Y en dónde está el creer? Sigamos otra cosa. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron.
¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, por ser buenos, por ser juiciosos. Entonces estaban bien con Dios. No, no estaban bien con Dios porque no tenían fe. En lugar de confiar en Él, tropezaron con la gran piedra de su camino. Dios lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confía en Él jamás será avergonzado. ¿Quién es esa roca? Cristo. El Señor Jesús. Él es la roca. Pero muchos tropiezan con esa roca. Pero si usted no tiene fe, ¿y en dónde nace la fe? Dice 10. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por los israelitas que lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encauzado. Es decir, están ¿qué? Extraviados de la voluntad de Dios, porque ellos no ven al Hijo, ven solamente desde el punto de vista humano. Dice 2, 3. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Es decir, ¿qué espera Dios? Que creamos en su voluntad, porque todo aquel que cree en Él, en el Hijo, y lo ve, tiene vida eterna. Dice aquí, ahora 5. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos, para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo para que haga bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice: el mensaje está muy al alcance de tu mano, en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre judío y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Es decir, que, miren lo que dicen: no digas en tu corazón quién bajará ni quién subirá. Ay, no, es que yo sí soy predestinado. Usted no. ¿Y cómo sabe usted que sí y que el otro no? Ahí dice que no podemos decir eso. Ya incluso la misma Escritura, si los predicadores se entendieran y leyeran lo siguiente, no estarían predicando esto. ¿Por qué? Porque no podemos hacer de la salvación exclusividad, porque se les olvida que la Santa Palabra también dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y que también Él de lo vil y menospreciado toma para vergüenza de sabios. Porque nosotros lo que tenemos que hacer, ¿cuál sería entonces nuestra obra frente a esto? Permanecer en el camino del Señor. Porque el que permanece hasta el fin, este será salvo. Amén. Esa es nuestra trabaja día tras día.
En esta la voluntad de Dios, para que nunca nuestro corazón se aparte de esta salvación. Por eso dice, cuando la palabra dice, escóndete, en Isaías, el versículo 20 dice, escóndete, pueblo mío, por un momento hasta que pase mi ira. Claro, porque es que todos los que han creído debemos entender. El pueblo de Israel, mire la advertencia. El pueblo de Israel fue advertido. ¿El Señor les dijo solamente métanse en la casa? No, les dijo, primero pongan el dintel en sus puertas. Pinten el dintel de sus puertas, es decir, el quicio, el borde de sus puertas, El marco. con sangre del cordero, porque va a pasar el ángel de la muerte. E incluso los de su casa y todos los que estaban metidos allí iban a ser salvos. Es lo mismo. ¿Pudieron haber desobedecido? Claro. ¿Y qué hubiese pasado? Pues el ángel de la muerte sobre ellos. Porque esa es la advertencia. Ahí es donde tenemos que ver con el punto de vista, no de la doctrina reformada, sino desde el punto de vista de Dios. No, por eso es que no podemos llamarnos de una denominación, ni bautistas, porque sí, ni unicitarios, ni trinitarios, ni nada de eso, porque siempre nos van a causar por su pensamiento y no por el de la palabra. ¿Quiere una cobertura? Ya la tiene. La de Dios. Isaías 30 lo dice, lo vamos a estudiar dentro de poco. Pero es clarísimo que la palabra nos dice y nos enseña que la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, y Él lo resucitará el día. Eso se llama la salvación de Dios. Pero para ser pueblo de Dios tenemos que confiar en su palabra y tener plena certeza de sus caminos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Miremos un momento, segunda de Crónicas de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Por favor, lo pueden leer en Reina Valera. Segunda de Corintios, capítulo 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Ahí hay unas condicionales. Es decir, ¿qué es lo que nos aprueba como hijos de Dios? Como que pertenecemos al pueblo de Dios, que hacemos lo correcto, que hacemos la voluntad de Dios por encima de la voluntad de los hombres. Es que yo quisiera hacer mi voluntad. Todos quisiéramos hacer nuestra voluntad, pero ¿en dónde está la soberanía de Dios? En que no la hacemos, sino reconocemos su soberanía y hacemos porque su soberanía es buena, porque su soberanía trae bendición sobre mí y porque su soberanía, su voluntad me trae vida. Entonces yo no puedo hacer mi voluntad, pero ¿podría hacerla? Ahí dice el apóstol Pablo que sí, porque tanto así que tenemos que probarnos a nosotros mismos si realmente estamos en la voluntad de Dios o no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque podríamos estar diciendo, sí, yo soy salvo porque yo estoy predestinado, pero no hago la voluntad de Dios. Entonces no está predestinado sino para condenación, porque usted está haciendo su voluntad, no la voluntad de Dios. Segunda de Pedro. Por eso el Señor dice que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Claro, porque yo me puedo apartar de su voluntad. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 5 al 10. En Reina Valera, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Fuerte, por favor. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. No, estás leyendo. No sé.
Primera de Pedro Primera de 1, Pedro, 5. Ah, del bueno, sí. Es que aquí está completamente distinto. Sí, perdón. No, es del 5, es del 5. Otra vez, fuerte. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ah, o sea que ¿hasta cuándo Él nos guarda? Hasta que tenemos fe. Claro. ¿Puedo yo dejar la fe? Sí, ¿Puedo yo apostatar de mi fe? sí. Claro que sí. Claro, podría yo apostatar de mi fe. Podría ya ser apartarme, eso es ser un apóstata, es decir, dejar de hacer la voluntad de Dios por apostatar, es decir, por seguir mis caminos. Apostatar en sí es cambiar del camino. Sigue leyendo, por favor. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, ¿dónde está nuestra prueba? Siempre la prueba de nuestra fe está en que si hacemos la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Amén. Eso es lo que realmente... Y van a venir muchas pruebas, buenas y malas. Buenas y malas que pensamos. Un ejemplo, un buen negocio, un buen viaje, puedo irme, puedo hoy no congregarme, puedo dejar de orar hoy, puedo dejar de leer las escrituras. Claro, es mi voluntad. Y me están ofreciendo por algo bueno. Porque la gente siempre cuando habla de pruebas piensa en algo malo. Mire, la mayoría de los cristianos caen de su fe por las pruebas que son convenientes para su vida, porque no hacen la voluntad de Dios, sino hacen su voluntad, la voluntad de la carne, y no la voluntad del Espíritu. Y el que vive para la voluntad de la carne, de eso siembra condenación. Pero el que vive para la voluntad del Espíritu, es decir, para glorificar con todo su ser a Jesucristo como su Dios y Salvador, este será salvo. Amén. Sigue leyendo, por favor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Claro, miremos un punto esencial. Cuando Satanás probó la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? ¿Le ofreció algo malo? No, le ofreció todos los reinos de este mundo. Si postrado me adorares. Es decir, ¿cómo lo estaba tentando Satanás? Para que dejara de hacer la voluntad de su Padre. Y cuando llegó la prueba mala, cuando llegó también la prueba dolorosa, la circunstancia complicada de subir a la cruz, él también dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre era glorificar al Hijo. Entonces, para que el Hijo fuese glorificado, el Hijo tenía que morir. ¿Por qué? Nadie va a dar fruto si primero no muere. Es que estamos estudiando Isaías 19, 20 y 21. No me he salido de ahí, porque la palabra siempre nos lleva a ese punto. Debemos morir. Como el Hijo murió, para hacer la voluntad de su Padre. Debemos morir a nosotros mismos, debemos morir a nuestra voluntad, debemos morir a nuestros deseos, debemos morir a nuestros sentimientos. Debemos morir a nuestra razón por hacer la voluntad de Dios y que su razón sea mi razón, que sus deseos sean mis deseos, que su mente, la mente de Cristo, sea mi mente. Allí es donde realmente siempre hemos de permanecer y por ello debemos orar. Esta es nuestra fe. Sigue leyendo, por favor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Amén. Entonces, ¿sí ve? ¿Predestinación hay? No, hay fe. Sí. Y esa fe debe permanecer en nuestro corazón. Ese gozo, porque cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, así estemos en la buena o en la mala,
no perdamos la vista de nuestro Dios y Salvador, porque nuestra fe tiene un fin, la salvación de nuestras almas. Amén. Esa es la fe, permanecer en la voluntad de Dios por encima de mi voluntad, porque sin fe no se puede agradar a Dios. Sigue leyendo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Al que no era pueblo, ahora llamó pueblo. Y al que no lo amaba, ahora lo ama porque hacemos su voluntad. Amén. Y como hay algo que la iglesia olvida, que la iglesia de Cristo estará delante del tribunal de Cristo. Es una cosa totalmente diferente al juicio. Tribunal de Cristo es diferente al juicio. Todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo. Ninguno se va a salvar. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Ya no va a ser por nuestras obras de la ley, va a ser por las obras en Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si tuvimos relación con el Señor, ¿qué hicimos con esa fe? ¿Cómo realmente nuestra fe llevó a otros, como dice el apóstol Pablo, a orar y a predicar el Evangelio de nuestro Señor, para que esa salvación de la cual es promesa para nosotros, también sea para los demás? Amén. Cumpliéndose 2 Corintios capítulo 5, 10. versículo 10, dice, pues todos tendremos, y acuérdense, la carta a los Corintios, ¿no? O sea, a la iglesia, y está escribiendo Pablo a la iglesia en Corintios, no le está escribiendo a los gentiles, a los inconversos, le está diciendo a los conversos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Pero ¿qué es lo que hacemos? Miremos Mateo capítulo 25. Me toca finalizar en 3 minutos. Así que voy a leer. Mateo capítulo 25. Si usted no sabe, nunca coge una Biblia, por favor, escuche. Dice, entonces, versículo 28. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Este siervo pertenecía a la corte del Dios Altísimo y se le dieron dones, pero por andar enredado en sus cosas, con miedo, no hizo la voluntad de su Señor. Bueno, ¿no se pierde la salvación? Claro, al que más se le da, más se le demanda. ¿Usted tiene la salvación? Hebreos capítulo 2. Versículo, léelo en Reina Valera desde el 2:3. 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. ¿Cómo descuidaríamos esta salvación tan grande? Mientras, si usted no hace la voluntad de Dios, está haciendo su voluntad. Y si usted está haciendo su voluntad, está rechazando la salvación de Dios. Ahora volvamos al texto original. Isaías capítulo 26, versículo 19. Pero los que mueren en el Señor vivirán. ¿Ya entendimos qué es morir en el Señor? ¿Qué es morir en el Señor? Morir a nuestra voluntad, morir a nuestros deseos, morir a nuestros pensamientos, morir a nuestra carne, morir a nuestros caminos. Esos son los que mueren en el Señor. Benditos son, dice, pero los que mueren en el Señor vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que había descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vivíamos conforme al espíritu que opera en los hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estoy hablando de Efesios capítulo 2 del versículo 1. Ya no hacemos nuestra voluntad. Esto es morir en Cristo. Hoy no nos están clavando una espada por decir que confesamos a Jesús. Pero morir en Cristo ahora es más sublime, porque es que yo, pudiendo hacer mi voluntad, no la hago, hago la del Señor. ¿Y qué hago? Señor, enséñame tus caminos, enséñame tus pisadas, muéstrame cómo hiciste, cómo viviste, qué hablaste, qué dijiste. ¿Por qué lo hacías? Todo lo que yo estoy haciendo, y yo ya dejo mis caminos, ahora hago su camino. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino. Por eso somos los del camino, ¿no? Amén. Dice aquí, versículo 20, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. ¿Con quién está enojado el Señor? Miremos, Juan capítulo 3. Versículo 35. Desde el 34. Pues es enviado por Dios y he hablado las palabras de Dios. Porque Dios, ¿sí? ¿Sí? Sí, señor. Pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán la vida eterna, sino que permanecerán bajo el juicio de Dios. Los que rehúsan creer en el Hijo. ¿Ven? Claro, el sol sale para todos. La lluvia para todos. La gracia inmerecida para todos. ¿Quién la recibe? ¿Y quién la rechaza? ¿Se rehúsa usted a someterse a la voluntad de Dios por hacer la suya? Bueno, ya sabe lo que le espera. La ira del Dios Altísimo caerá sobre esta tierra. Y terminamos con el versículo 21 de Isaías 26. Miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. Su maldad, ¿contra quién? Contra Él. Porque contra Él es que pecamos cuando hacemos nuestra voluntad. Oh, hermanos, volvamos nuestro corazón a hacer su voluntad. Oh, hermanos, pidámosle al Señor perdón porque he querido hacer mis caminos, porque mis caminos me llevan, conducen a la muerte. Pero tus caminos son vida y paz para con Dios.
La tierra no seguirá escondiendo a los asesinados. Los sacaré a la vista de todos. ¿Cómo dice Reina Valera ese último párrafo? Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Claro. Todo aquel que entrega su vida y lucha contra el pecado de su propio corazón y se opone a las doctrinas y políticas del mundo, ganará la vida eterna. Amén. No estimes tu vida aún hasta la muerte, porque ¿cuánto vale tu vida? Sin Cristo, nada. Pero realmente, si nosotros conocemos al Señor y le amamos, entendemos que nuestra vida no es nada sin su voluntad en nosotros. Señor, hágase tu voluntad en nosotros, Padre. Es la oración perfecta, Señor. Y oramos eso porque ya no queremos hacer nuestra voluntad. Es porque ya hemos claudicado, hemos desistido, Señor, de nuestros caminos. Es porque ya hemos puesto la mano en el arado, Señor, y no podemos soltarlo, Señor. Es, Señor, porque aunque queremos, Padre, aunque nuestro corazón de pecado y Satanás y todas las huestes del mundo, Señor, Padre, nosotros no queremos apartarnos de tu amor, porque tú nos amaste y nos conquistaste, Señor. No nos estás obligando, Señor, sino por el contrario, Señor, nuestra alma cede, porque yo soy de mi amado y mi amado es mío. Porque me conquistaste, Señor, conquistaste los corazones de tu iglesia, Padre. Conquista más corazones y úsanos para llevar tu evangelio, Señor, a toda lengua y nación, Señor, para que se vuelvan tu pueblo, Señor, y estén apartados de la ira del Dios Altísimo que caerá sobre este mundo, Señor. Hoy muchos se dicen, ¿y en dónde está la venida de tu Señor? Pero tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Que cambiemos nuestros caminos, que tus caminos sean mis caminos, que mis pensamientos sean tus pensamientos, que mis acciones sean las acciones justas que tú has hecho, porque creemos que Jesús es nuestro Dios. No lo decimos de labios para afuera, sino desde nuestro corazón, entendiendo que nuestro corazón se rinde ante ti y proclama tu salvación. A ti te esperamos, Señor, y confiamos que tú no nos vas a dejar avergonzados, sino que vendrás con poder y pagarás a cada uno conforme haya hecho. Al que creyó, creyó, y al que no creyó, no creyó. Y dice también la santa palabra, deja que el justo siga siendo injusto, siga siendo justo, y que el injusto siga siendo injusto. Ay, Señor, ayúdanos a volver a tus caminos, que nunca nos apartemos de tu voluntad, porque tu voluntad es aquel que ve al Hijo y cree en él. Este tendrá la vida eterna. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Hermanos, nos vamos a colocar en pie, por favor. Voy a pedirle el favor a nuestra hermana